Y es lo siguiente. Una de las cosas que vamos a estar viendo en este texto de hoy es la razón por la que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre semejante a cada uno de nosotros. Este texto es una historia real, no es una parábola, es una historia real que aconteció en el peregrinaje de Cristo en este lado de la eternidad. Es interesante también recordar que mientras Cristo iba caminando por este lado de la eternidad, Cristo mostró bondad, mostró sanidades, mostró compasión, mostró también salvación a muchas personas que se encontraban en diferentes situaciones en ese momento. Ahora bien, quisiera recordar, amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia, que en medio de todo el caos que está viviendo el mundo, donde nosotros prendemos la radio, prendemos la televisión y lo que vemos es mala noticia, problemas en los barrios, los residenciales, el mundo tornándose cada día de mal en peor, es una buena noticia, amigo, que tú entiendas, y a una iglesia, que nosotros valoremos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, y a ti, amigo, que tú entiendas que es necesario que Cristo pose en tu casa. Y cuando hablo de que Cristo pose en tu casa, hago referencia, como decía nuestra hermana Alessandra, no solamente estas 4 paredes, sino en tu propia vida. Es necesario que Cristo pose en tu casa. Así que entonces vamos al texto bíblico, Lucas 19, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo. Es la historia de Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Entonces, con esto en mente, vamos a ver varios puntos de este texto y así ser edificado de lo que el Señor quiere para nosotros en esta preciosa mañana. Y nuestro primer punto: ¿qué estaba pasando cuando Jesús iba caminando hacia Jericó? ¿Qué estaba ocurriendo cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jericó? Y para eso yo quiero que nosotros veamos lo que nos dice Lucas en el versículo 35 al 43 del capítulo 18. Dice lo siguiente, y cito: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quiere que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado.
Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, Dios alabanza a Dios. Antes de Jesús entrar en Jericó, tuvo este encuentro con este hombre ciego, que comenzó a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandaron a callarse, pero él seguía clamando, hasta que Jesús se detuvo y le preguntó: ¿qué tú quieres que yo haga? Quiero recobrar la vista. Y Jesús le devolvió la vista a este hombre. Pero me llama mucho la atención lo que dice el verso 43, que luego que este hombre comenzó a ver, dice que seguía a Jesús, ¿cómo? Glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios, al único que merece ser adorado por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Amén. Ahora bien, dice el verso 1 del capítulo 19, y ahí entramos en nuestro texto, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es interesante recordar que Jericó era la ciudad que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, creo que todos hemos estudiado este texto, le dieron 7 vueltas y los muros cayeron después que tiraron un grito como Dios le indicó que debían de hacer. ¿Se recuerdan esa historia? Amén. Pero en esta ocasión, esta ciudad se había convertido en una ciudad próspera. Y para los romanos, tanto Jericó como Capernaum, como Cesarea, eran ciudades ricas para la recaudación de impuestos. Jesús iba entrando a esta ciudad. Versículo 1. Ahora, nuestro segundo punto, ¿qué sucedió cuando Jesús estaba caminando por la ciudad de Jericó? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Versículo 2 al 3 dice: y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí yo quisiera, amados hermanos, que ustedes me den la gracia de poder ver algunas características de este hombre llamado Zaqueo. Que podamos ver algunos detalles de este hombre llamado Zaqueo. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 2 era que Zaqueo era jefe de publicanos o recaudadores de impuestos. Parece ser que había un grupo de hombres que recaudaban impuestos que trabajaban para Zaqueo. Dice el versículo 2: y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre era jefe de un grupo de recaudadores de impuestos. Ahora, según la historia, los recaudadores de impuestos lo que hacían era lo siguiente: que se sentaban con lo que tenían que ver en Roma con estos asuntos, le proponían una cantidad de dinero anualmente, y luego que llegaban a un acuerdo, todo lo que ellos podían cobrar de más era de ellos. Esto conllevaba al robo, al extorsionamiento, al engaño. Y por eso los recaudadores de impuestos, principalmente por los judíos, no eran bien vistos con buenos ojos, porque eran engañadores. Imagínense si un recaudador de impuestos era visto de esa manera. Imagínense entonces cómo se veía Zaqueo, o cómo veían a Zaqueo, que era el jefe de ese grupo de personas. Imagínese usted, Zaqueo era jefe de este grupo de recaudadores, que era considerado hombres que robaban, que engañaban, que extorsionaban y abusaban y oprimían al pueblo con los impuestos, principalmente los judíos. Pero también otro detalle que podemos ver era que Zaqueo era rico. Zaqueo era rico. Y quizás mucha de su riqueza Zaqueo la había adquirido de una manera legítima. Pero probablemente otras de su riqueza, y lo vamos a ver más adelante, Zaqueo la había conseguido extorsionando, robando
y haciendo sus engaños conjuntamente con este grupo de personas. Ahora, un detalle interesante recordar o mencionar, que es que aunque estos recaudadores de impuestos tenían esta condición económica y esta posición, estos hombres eran excluidos de algunas actividades sociales, como por ejemplo, los recaudadores de impuestos no podían entrar a la sinagoga. No podían entrar. No tenían relación social desde el punto de vista religioso, ya que el que tenía contacto con ellos era considerado contaminado desde el punto de vista religioso para los judíos. ¿Quiénes eran los que podían juntarse con los recaudadores de impuestos y con los publicanos? Aquellos que pertenecían al mismo grupo de ellos. Pero a pesar de que tenía dinero, había situaciones, había lugares que estos recaudadores de impuestos no podían entrar. Otro detalle que nosotros podemos ver en Zaqueo, dice el versículo, que Zaqueo era pequeño de estatura. En buen dominicano, Zaqueo era un enano. La Biblia no dice cuánto medía, pero dice que era pequeño de estatura. Era un hombre de baja estatura. Su tamaño no sabemos. Ahora bien, luego de ver esta característica de Zaqueo, vamos a ver la acción que hizo Zaqueo por su condición de estatura. Versículo 4 nos dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo, mirando su condición, mirando que detrás de Jesús siempre andaba una gran multitud, si él se quedaba abajo no iba a poder ver quién era Jesús, y dice el texto bíblico que subió a un árbol sicomoro. Algunos estudiosos dicen, y quisiera comentar, que para nosotros probablemente esto era normal, pero para el tiempo de la época, un hombre salir corriendo como Zaqueo era algo vergonzoso. No podía hacerlo. Sin embargo, Zaqueo se mandó a corriendo, subió a este árbol porque él quería ver a Jesús. Dice un estudioso, aquí Zaqueo revela una ansiedad buena, ya que estaba ansioso para conocer a Jesús. Dice este estudioso, es probable que Zaqueo hubiera escuchado del trato de Jesús con los pecadores y con los recaudadores de impuestos. Fin de la cita. Sí, podía venir la pregunta, ¿cómo un hombre rico, quizás con cierta posición, quería ver a Jesús? ¿Para qué? Probablemente, dice este estudioso, que Zaqueo había escuchado cómo Jesús trataba a los pecadores y a los recaudadores de impuestos. Cosa que en el tiempo de Jesús, sabemos que los fariseos, los escribas y los religiosos del tiempo de Jesús menospreciaban y aislaban a estas personas que estaban en estas condiciones. Permítanme ver lo que Lucas nos dice en varios ejemplos para que podamos ver el trato de Jesús con los pecadores y con los recaudadores de impuestos. Dice Lucas 5, del 27 al 32, cuando Jesús llamó a Leví o a Mateo, lo siguiente, y cito, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Pero ¿qué pasó? Versículo 30. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quiénes estaban diciendo eso? Los escribas y los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Probablemente Zaqueo se enteró de esta fiesta que hizo Mateo, de cómo Jesús se sentaba con los recaudadores, con los pecadores y compartía con ellos. Probablemente Zaqueo
fue inquietado con esto. Por eso subió a este árbol y quería ver quién era este hombre que no menospreciaba, que no condenaba. ¿Quién era este hombre? Y es impresionante que cuando Jesús llama a Mateo, dice el versículo 29, que hizo un gran banquete en su casa, o sea, preparó una cena y recibió a los discípulos, recibió a Jesús, y en ese grupo había un gran grupo ¿de quién? De publicanos en la fiesta. O sea, no solamente estaba Mateo, estaba un grupo también de publicanos, de recaudadores de impuestos. Lucas 15, versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Oye esto, hermano. La gente se agolpaba, los pecadores, los recaudadores de impuestos se agolpaban, y venían a escuchar a Jesús. En vez de rechazar a Jesús, los pecadores se agolpaban para escuchar y estar a su lado. No eran menospreciados, sino que eran restaurados. Bendito sea el Señor. Probablemente Zaqueo escuchó esto. Este hombre no menosprecia. Este hombre no desecha. Este hombre levanta y restaura. Amén. Es interesante que Lucas 7:34 también nos ayuda a entender que Jesús comía con estos hombres, sentaba a la mesa. Mira lo que dice el versículo 34 del capítulo 7. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decir: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, qué bueno es saber que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que cuando tú y yo estábamos perdidos, Él no nos rechazó, sino que nos llamó y nos restauró. Hay esperanza en Cristo para ti, amigo. Zaqueo probablemente pensaría: este hombre trata a los pecadores y recaudadores de impuestos de una manera diferente. Este hombre es diferente. Este hombre, hay algo distinto en este hombre. Por eso este hombre aún era jefe, aún era rico. Él quería ver quién era Jesús, probablemente. Porque los fariseos y los religiosos, los santurriones del tiempo de Jesús, menospreciaban. Y tú sabes, y yo sé también que hay una parábola en Lucas capítulo 18 de un fariseo que subió al templo a orar y un publicano también que subió al templo a orar. Y cómo oraba este fariseo. Oraba enorgulleciéndose en sí mismo. Y aún se comparó: y yo no soy como este. Un término despectivo. Yo no soy como este. Haciendo referencia al publicano. Pero el texto bíblico dice que el publicano no se atrevía ni siquiera a alzar su rostro porque ellos estaban excluidos. No podían entrar a la sinagoga. Y solamente le decía al Señor: sé propicio a mí, pecador. Y dice el texto bíblico que éste descendió a su casa justificado, mas en otro no. Aleluya. Dios tuvo gracia de este pecador que reconoció su bancarrota espiritual. Probablemente Zaqueo quería ver quién era este hombre. ¡Wow! ¿Quién era Jesús? Impresionado por aquello que estaba haciendo Jesús. Ahora, nuestro cuarto punto, aleluya, y es impresionante esto, la sorpresa de Zaqueo. La sorpresa de Zaqueo. Jesús lo tenía en su agenda. Wow. Versículos 5 y 6 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La sorpresa de Zaqueo, amados hermanos. No sabemos cómo Jesús conoció el nombre de Zaqueo. El texto bíblico no nos dice. Pero sabemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y probablemente en su omnisciencia, de una manera sobrenatural, le reveló el nombre y le dijo: hoy estaré contigo en tu casa. Zaqueo desciende. Me imagino yo a este hombre que quería ver quién era Jesús. Me imagino
este hombre impactado con este llamado que Jesús le estaba haciendo. Amigo que me honra con tu presencia, hoy Jesús te llama a arrepentimiento. Este hombre impactado, sorprendido probablemente cuando Jesús miró, se detuvo y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice el versículo 6 que este hombre descendió ¿cómo? ¿Al paso? No, descendió él a prisa y recibió a Cristo con gozo en su casa. ¡Wow! Imagina a Zaqueo impactado, contento, gozoso, impresionado. El hombre que yo quería ver, vamos a mi casa. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero ¿qué ocurre? Que como siempre, los escribas y los fariseos, en lugar de adorar y glorificar a Dios cuando un pecador se encontraba con Jesús, ¿qué comenzaron a hacer? Eso nos lleva a nuestro quinto punto. La reacción de esta persona. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué estaban haciendo? Murmurando, criticando. Wow, es interesante, hermano, que los fariseos, que eran supuestamente los representantes religiosos más predominantes en el tiempo de Jesús, lo que hacían era que murmuraban y criticaban cuando Jesús entraba a comer, a almorzar y estaba al lado del pecador. Es interesante nosotros mencionar que así como Jesús tuvo el encuentro con Zaqueo y le dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa, de la misma manera, si nosotros vamos a Juan capítulo 4, donde vemos a Jesús con el encuentro con la mujer samaritana, él decía: es necesario que yo pase por Samaria. Pero cuando nosotros vemos el texto nos damos cuenta que Jesús tiene una conversación con esta mujer que Dios había determinado para salvación. De la misma manera, Cristo tenía en agenda a Zaqueo. Zaqueo procuró ver quién era Jesús, pero para impresión de él, Cristo lo tenía en su agenda. Bendito sea el Señor para siempre. Eso nos lleva entonces a nuestro sexto punto. La presencia de Jesús trae transformación. Versículos 8 y 9. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el Señor. Ahora bien, quisiera resaltar, amada iglesia, que Zaqueo no se salvó porque finalmente él decidió ser un hombre honesto y dadivoso. No. Si nosotros vemos un detalle en el versículo 8 que queremos resaltar, vamos al versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. En otra palabra, Zaqueo ya en arrepentimiento reconoció el señorío de Cristo en su vida, y no solamente en su vida, sino también en sus bienes, y lo puso a la disposición ¿de qué? De el Señor. De el Señor. Zaqueo no fue como aquel joven rico que Lucas nos habla en el capítulo 18, un capítulo anterior, que se le acercó a Jesús preguntándole: ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabe. Y él le dijo: todo yo lo he guardado. ¡Wow! Una cosa imposible. Pero este joven rico dijo que lo había guardado todo. El asunto es que cuando él le responde eso a Jesús, Jesús le dice: pues vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y el texto bíblico dice que se puso triste, se devolvió
porque mucho viene este joven tenía. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Lo que implica que el segundo mandamiento, Él lo violentó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que implica que era una apariencia. Lo que implica que Él mostró cuál era su Dios. Su Dios era sus posiciones. A diferencia de este hombre, Zaqueo, que cuando Jesús impactó su corazón, este hombre dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Señor, yo soy tuyo. Amén. Mis bienes son tuyos. Mi vida es tuya. Amén. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. De la misma manera que Abraham creyó, por fe le fue contado por justicia, así mismo Zaqueo creyó y esa fe le fue contada por justicia a Zaqueo. Entonces lo que nosotros vemos entonces aquí, amados hermanos, es el resultado de la salvación, de un encuentro genuino con el Señor. Nosotros no hacemos cosas buenas para ser salvos. Nosotros somos cosas buenas porque somos salvos. Es interesante eso, recordarlo. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es una dádiva de Dios y es por gracia para que nadie se gloríe. Las cosas buenas que tú puedes hacer como hija de Dios o hijo de Dios, y yo también, es el resultado de ser salvo, como evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En conclusión, nuestro sexto punto nos dice el propósito principal de Jesús, versículo 10. ¿Cuál fue el propósito principal de Jesús de venir a esta tierra? El propósito principal de Jesús de venir a esta tierra no es como enseñan lo de la prosperidad. No. El propósito principal de Jesús de venir a esta tierra no era hacer rico a la gente. No. No es para que la gente ande en jipeta. No. Si Dios te la da, pues gloria a Dios. Pero que te la dé el Señor. No coger el evangelio o la vida de piedad como fuente de ganancia, ni mucho menos venderle que el favor de Dios se compra con dinero. Imposible. Si no, pregúntale a Pedro cuando le dijo a Simón: pereca tú y tu dinero, en Hechos capítulo 8, arrepiéntete, porque te veo en él de amargura, porque el favor de Dios no se compra con dinero. No. El propósito principal de Jesús tampoco fue hacer milagros, aunque lo hizo. No podemos vender a un Jesús milagrero. No. El propósito principal de Jesús no fue hacer milagros, aunque Él lo hizo. Pero ese no fue el propósito principal de Jesús, de venir a esta tierra. No. El propósito principal de Jesús, nos dice Lucas, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cristo vino a esta tierra a clavarse en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo, y para llamar a pecadores al arrepentimiento. Amén. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar. Amigo que está aquí, Cristo vino a salvar. Hay esperanza para ti en Cristo. Vuelvo y cito, que Dios quisiera bendecir a alguien particularmente. Él es Dios, Él es bueno, Él lo puede hacer para su gloria. Pero el evangelio, no podemos nosotros los pastores ni los predicadores coger el púlpito para decirle al pueblo de Dios que le dé una ofrenda a Dios de 100 pesos que Dios te va a devolver 1000. Es una mentira del diablo. Eso no le enseña la Biblia por ningún lado. No. Dios ama al que da con alegría. Amén. Y si tú y yo podemos venir y ofrendar, es porque ya Dios nos ha bendecido. Amén. El favor de Dios no se compra con dinero. Amigo que está aquí, Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a llamar a los enfermos, a los que necesitaban de médico,
para que vengan en arrepentimiento. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 1 al 7. Amigo que nos honra con tu presencia, y aquellos amigos que van a estar viendo este video, mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 1 al 7, y cito: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamará a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad, oye bien amigo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, hay perdón para ti en Cristo. Amén. Ven a Cristo con todas tus cargas, que Dios es un Dios perdonador. Amén. Con esto en mente, ¿qué nosotros pudimos ver de este texto? Pudimos ver que Jericó se había convertido en una ciudad próspera, un centro para recaudar mucho dinero. Pudimos ver que cuando Jesús estaba caminando por la ciudad, Zaqueo subió, Zaqueo procuró quién era Jesús, era jefe de publicanos, era rico, los recaudadores de impuestos eran excluidos del ambiente de la sinagoga, del ambiente religioso. Pudimos ver la acción de Zaqueo de subir a este árbol, pero pudimos ver cómo Jesús tenía a este hombre en su agenda, y cómo Jesús sorprendió a Zaqueo, y cómo Zaqueo recibió gozoso a Jesús. Pero también pudimos ver la murmuración de algunas personas, principalmente los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús. Y probablemente, yo no sé cuántos de ustedes que vinieron a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo fueron murmurados, y alguien le dijo: mira esta o aquella, después que se cansó de hacer esto o aquello, ahora de que es cristiano o cristiana. Siempre ha habido eso. Pero qué bueno es, hermano, que cuando Jesús llega a la vida de un hombre de una manera genuina hay transformación. Podemos ver que Zaqueo reconoció a Cristo como Señor, puso su vida en sus manos y los bienes también, que aún reconoció su pecado y dijo: si a alguien le he robado, se lo devuelvo 4 pecados y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Pero también vimos el propósito principal por lo cual Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a llamar a enfermos al arrepentimiento, porque los que están sanos no necesitan de médico. Yo era un enfermo, y yo estoy seguro que tú también eres un enfermo, una enferma, y gloria a Dios que nos llamó a arrepentimiento. Ahora, ya para cerrar, queremos compartir 3 aplicaciones de este texto. 3 aplicaciones. Y la primera es: iglesia, reconozcamos que tú y yo estábamos perdidos como Zaqueo. Oye, reconozcamos eso una y otra vez. Y gloria a Cristo que Él no tenía en su agenda y nos salió a buscar. ¡Wow! Hermano, gloria a Dios, que Dios es un Dios soberano y que Él no tenía en su agenda. Pastor, ¿y cómo usted me demuestra eso? Bueno, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver algo que nos dice Pablo allá cuando le escribió a los Efesios. Dice versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Hermano, es una gloriosa noticia. Amén. Es una bendita noticia. Amén. Que Dios no tenía en su agenda, aunque tú y yo sabemos que vivimos una vida perdida, ofendiendo a Dios continuamente. Tú y yo estábamos perdidos, pero gloria a Cristo, que nos tenía en su agenda. Quizás tú no estés como tú quisieras estar, pero si tú tienes a Cristo, es suficiente. Porque el gozo del cristiano no depende de la cosa material ni de las circunstancias, sino de tener a Cristo. Cristo es el deleite del cristiano. Cristo debe ser nuestro gozo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los Filipenses en el capítulo 4, le decía: regocijaos en el Señor. Nuevamente, regocijaos. El gozo del creyente está en el Señor. Segundo punto de aplicación: que nuestro gozo sea como el de Dios cuando un pecador se arrepiente en lugar de murmurar. Que nuestro gozo sea como el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente en lugar de murmurar. Mira lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7, haciendo referencia a Jesús a la parábola de la oveja perdida. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y es interesante recordar nuevamente que el texto no dice cuando un pecador es sanado de una enfermedad, que hay fiesta en el reino de los cielos. Sí hay gozo entre nosotros. Gloria a Dios por eso. Eso produce gozo, produce fe, es cierto. Cuando el Señor opera algo sobrenatural. Pero por lo único que dice la Biblia que hay gozo, que hay fiesta en el reino de los cielos, es cuando un hombre y una mujer reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que gozarnos con eso. Cuando vemos un pecador que viene a Cristo y dice: yo soy un pecador, necesito de ti. Ese mismo gozo que hay en el cielo debería existir en medio nuestro como hijos de Dios. Y por último, amigo, quiero dejarte con esto. Recuerda que es necesario que Cristo pose en tu casa. Así como Zaqueo disfrutó de la bondad de Dios, así mismo el Señor te dice hoy: quiero posar en tu casa, en tu corazón. Ven a Cristo. Porque ¿sabe qué, amigo? Cristo es la única esperanza para ti de vida eterna. Hay mucha gente que cree que todos los caminos llevan a Dios. Sí, hay muchas personas que dicen: yo estoy en mi religión y todos los caminos llevan a Dios. Pero ya voy a decirte que no es así. El cristianismo es inclusivo. Pastor, ¿cómo usted me demuestra eso con la Biblia? Claro que sí. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
El único camino para llegar a Dios Padre tiene un nombre. Se llama Jesucristo. No es María, no es José, no es Pedro, no es Juan. Tiene un solo nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amigo, solamente Cristo te ofrece vida eterna. Ven a Jesucristo, que Él dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No yo, Francisco Pascual, no. Yo también soy un pecador que Él llamó a arrepentimiento. No, Él es el que hace descansar. Ven a Cristo con tus cargas y yo te aseguro que Él te transformará, como lo hizo con Zaqueo y lo ha hecho con hombres y mujeres que estamos aquí congregados. Estamos agradecidos de la misericordia y la bondad de ese gran Dios. Amén. Iglesia, Cristo no vino al mundo a condenar, sino que Él vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo estábamos ahí, y por la gracia de Dios, hoy podemos adorar, exaltar a nuestro gran Salvador y ir por todo el mundo y decirle a toda criatura: hay esperanza en Cristo. Solo en Cristo hay vida eterna. Oremos. Señor, gracias. Gracias una vez más por la oportunidad que tú me has dado de compartir tu evangelio. Que esta palabra, oh Dios, sabemos que no retornan vacía, que causen el efecto en aquellos que han sido enviados. Y que tú, oh Dios, uses este video y aquellos que aún no te sirven, que están aquí, ayúdale a entender que Cristo es la única esperanza. Que fuera de Cristo lo que hay es perdición, condenación. Pero en